Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre los sufijos que sirven para crear verbos. Antes de comenzar el vídeo, os recomiendo que reviséis el de prefijos y sufijos, donde aclarábamos qué eran los sufijos y cómo se usaban para formar nuevas palabras. Para hacer un repaso rápido, recordaos que los sufijos son morfemas derivativos, es decir, se usan para crear palabras derivadas y se colocan detrás de una palabra que ya tiene un significado completo. Hay muchos sufijos que podemos añadir a una palabra para convertir esa palabra en un verbo. Sin embargo, no todos estos sufijos, a pesar de que tienen la misma función, convertir una palabra en un verbo, sirven para las mismas palabras. Nosotros, en esta lección, nos vamos a centrar en 4 sufijos que sirven para crear verbos. El sufijo ear, el sufijo izar, el sufijo ecer y el sufijo ificar. Aquí, como veis, tenemos una serie de palabras que tienen un significado completo a las que vamos a añadir estos sufijos. Esto del significado completo es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque estos sufijos siempre se añaden a palabras que tienen ese significado completo. Si una palabra no tiene un significado completo, es decir, si una palabra no significa nada, no se le puede añadir este sufijo para formar un verbo. Esta información, que os puede parecer básica, es muy importante que la tengáis en cuenta, porque si no podéis caer en un error muy común. Si os van a plantear ejercicios en los que os van a decir que de una serie de palabras separéis los sufijos. Si vosotros simplemente veis esas palabras y veis que esas palabras acaban en ear, izar, ecer e ificar, podéis pensar que todas esas palabras llevan sufijos. Hay que separar el sufijo y os va a quedar por un lado el sufijo y por un lado la palabra. Sin embargo, las palabras resultantes de esa separación del sufijo no son palabras con significado completo. Hay verbos que terminan en ear y no se han formado con el sufijo ear, simplemente terminan en ear. Hay verbos que terminan en ecer, pero no se han formado con ese sufijo ecer. Entonces es muy importante que tengáis en cuenta que los sufijos lo que hacen es añadirse a una palabra que ya significa algo, no un conjunto de letras que no significan nada. Una vez hecha esta aclaración, vamos a continuar con estos ejemplos. Fijaos que todos son sustantivos. Hemos dicho al comienzo del vídeo que a pesar de que todos estos sufijos sirven para formar verbos, no todos sirven para todas las palabras. Hay palabras que para formar un verbo van a necesitar izar, pero hay otras que van a necesitar ificar y otras ear y otras ecer. ¿Qué sufijos necesitan estos sustantivos para convertirse en verbos? Comenzamos con olfato. Si a olfato le añadimos ear detrás de la palabra, tenemos olfatear. Si le añadimos izar, tenemos olfatizar. Si le añadimos ecer, tenemos olfatecer. Y si le añadimos ificar, tenemos olfatificar. De todas estas palabras que han salido, de todos estos verbos que se han formado, ¿cuál es el correcto? El correcto es el que se ha formado con ear. Olfato, y el verbo que se refiere a la acción de usar el olfato, es olfatear. Vamos ahora con señal. Señal, si le añadimos ear, es señalear. Con izar, señalizar. Con ecer, señalecer. Y con ificar, señalificar. ¿Cuál creéis que es el sufijo correcto? El sufijo correcto es izar. La acción de poner una señal en algún lado es señalizar. Pasamos a flor. Si a flor le añadimos ear, tenemos florear. Si le añadimos izar, tenemos florizar. Si le añadimos ecer, tenemos florecer. Y si le añadimos ificar, tenemos florificar. ¿Cuál de estos verbos que se han formado es el correcto? Claro, el correcto es florecer. Y vamos con la última de las palabras, paz. Si a paz le añadimos ear, tenemos pacear. Si le añadimos izar, tenemos pacizar. Si le añadimos ecer, tenemos pacecer. Y si le añadimos ificar, tenemos pacificar. ¿Cuál de estos verbos es el correcto? El correcto es el último de ellos, pacificar.
Al estar haciendo el ejercicio, seguro que os habéis dado cuenta que algunas palabras han variado ligeramente su ortografía para adaptarse a esa nueva categoría gramatical. Han pasado de ser sustantivos a verbos y han tenido que cambiar un poco su ortografía. Esto nos acaba de pasar con pacificar. Fijaos, si hubiésemos mantenido la ortografía de paz, la palabra que hubiese surgido hubiese sido paz y ificar. Pero esta palabra, pacificar con Z, es incorrecta. Tenemos que escribirla con C. Por tanto, la Z tiene que variar y convertirse en una C para que la palabra esté bien escrita, si no estaría mal escrita, no se adaptaría a la norma ortográfica. Y otro cambio que también hemos visto es el de olfatear. No hemos escrito, si os habéis dado cuenta, la palabra olfato y luego le hemos añadido ear, porque si no la palabra que hubiese surgido hubiese sido olfatoear, y olfatoear es un poco raro. Lo que hemos hecho ha sido eliminar la O, esta O de aquí la hemos eliminado, y el verbo se ha quedado de esta manera, olfatear. Por tanto, esta palabra también es incorrecta. Esto suele pasar, no pasa en todas las palabras, pero suele pasar en las palabras, en los sustantivos que terminan en vocal. Esa vocal la eliminamos, la vocal que tiene ese sustantivo la eliminamos y la sustituimos por la nueva vocal del sufijo, que en este caso es una E, aquí sería una I, aquí una E y aquí una I. Esto no lo hemos visto en estas dos palabras porque terminaban en consonante. Entonces hemos escrito la palabra tal cual, señal y flor, y hemos añadido el sufijo. Pero si hubiesen terminado estas palabras en vocal, probablemente hubiésemos tenido que hacer un ligero cambio. Y vamos a seguir practicando teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho. Por aquí tenemos la palabra cultura. Si a cultura le añadimos el sufijo ear, tenemos el verbo culturear. Si le añadimos izar, tenemos culturizar. Si le añadimos ecer, tenemos culturecer. Y si le añadimos ificar, tenemos culturificar. ¿Cuál de estas palabras es la correcta? La correcta es culturizar. Y ahora vamos con plástico. De todas estas que tenemos aquí, ¿cuál creéis que es la correcta? Echad un vistazo. Ear, izar, ecer o ificar. La correcta de todas ellas es ificar. Y la palabra que nos queda es plastificar. Si veis, en esta palabra lo que hemos hecho ha sido prescindir de la C y la O para formar este verbo, porque si no el verbo hubiese sido plasticificar. Plasticificar, que queda un poco extraño. Entonces, lo que hemos hecho ha sido eliminar la C y la O para formar ese verbo que ya queda establecido en la gramática española. Seguimos con pedal. Si a pedal le añadimos ear, tenemos la palabra pedalear. Si le añadimos izar, tenemos la palabra pedalizar. Si le añadimos ecer, tenemos pedalecer. Y si le añadimos ificar, tenemos pedalificar. ¿Cuál de estas palabras es la correcta? La correcta es la palabra pedalear, con el primero de los sufijos, pedal, y le hemos añadido ear. Y ahora vamos con tarde. Si yo os digo que me digáis algún verbo relacionado con tarde, probablemente el que tengáis en la cabeza, que es el correcto, es atardecer. Voy a escribirlo para explicaros una cosa. Atardecer. Como veis, lo que hemos hecho ha sido usar este sufijo, ecer. Teníamos dos es, porque si decimos tarde y le sumamos detrás de la palabra ecer, tendríamos tardeecer. Entonces, hemos suprimido una de esas es para que se quede tardecer. Pero además le hemos añadido un prefijo a este verbo para que tenga sentido, el prefijo a. Por lo tanto, el verbo de tarde no solo está compuesto por el sufijo ecer, sino también por el prefijo a, que nos indica que esa tarde está viniendo, está atardeciendo. Y fijaos en otra cosa que no os he comentado antes, porque ya lo habíamos hablado con este bloque de palabras, y es que en cultura hemos añadido el sufijo izar, pero como cultura acababa en vocal, al igual que acababa olfato, ¿recordáis? Lo que hemos hecho ha sido sustituir la A por la primera vocal de ese sufijo. Por eso el resultado es culturizar y no
culturalizar, que sonaría muy extraño. Con todos estos ejemplos ya os habréis dado cuenta de que a pesar de que todos estos sufijos sirven para lo mismo, para formar verbos, no todos se pueden usar con todas las palabras. Hay que usar el adecuado con cada una de esas palabras. Y recordad, los sufijos son esos morfemas derivativos que se colocan detrás de una palabra que ya tiene un significado completo. Todas estas palabras con las que hemos trabajado ya tienen un significado completo. Olfato significa algo, señal significa algo, flor significa algo, y a estas palabras les hemos añadido ese morfema derivativo detrás, ese sufijo, para crear otras palabras nuevas, en este caso, verbos.